ya nosotros tenemos definida la estructura estratigráfica y tectónica de este sinclinal, muy bien, en el cerro Yuracancha o Yurajancha, en este sector, ya lo tenemos perfectamente definido. Pero nosotros en este sector ya lo habrán visto, ya se habrán dado cuenta que en función de la estratigrafía hemos trabajado esta parte de la estratigrafía. Grupo Goyrisquis, areniscas cuarzosas y todas las rocas carbonatadas después que vienen hacia la parte superior. Muy bien. Hay también Pariahuanca, Chulec, Pariatambo, Humash. Ahora, lo que vamos a ver hacia la parte inferior de la estratigrafía, y ustedes ya se habrán dado cuenta, es trabajar con parte también de la estratigrafía de las calizas del grupo Pucará. Muy bien, cuya edad ya más o menos se las he mencionado en varias ocasiones, el Triásico superior, Jurásico inferior. Bien, ahora vamos a trabajar esa parte de la estratigrafía en la sección. Ahora, lo que yo quiero que vean es que entre el grupo Pucará y el grupo Goyeres-Quisga no aparece ninguna relación de contacto aparente, no dice discordancia, conformidad. En general se considera que entre ambas unidades litoestratigráficas hay una concordancia. Pero si muchos han leído los trabajos de Ingemedo, las publicaciones en general, entre la cordillera occidental del Perú, centro del Perú y las mismas altiplanicies interandinas de ese sector, de esa región, que entre el grupo Pucará y el grupo Goyalisquisga hay una ligera inconformidad que lateralmente pasa a ser una conformidad. Entonces, desde ese punto de vista, y tomando en cuenta que aquí no exactamente estamos en la cordillera occidental, en la Western Cordillera del Perú, vamos a considerar que el grupo Pucará, en contacto con el grupo Goyalisquisga, son concordantes, cosa que es muy distinta a lo que pasa, por ejemplo, más abajo, donde sí hay una discordancia más marcada entre, por ejemplo, lo que dice el grupo Copacabana del Pérmico y el grupo Mito. ¿Está bien? Entonces vamos a considerar entre el grupo Pucará y el Goyalisquisga que existe una concordancia en general. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo vuelvo al mapa, ya se habrán dado cuenta que, claro, debajo del Goyalisquisga, que no es otro que el que ustedes ven aquí, entre 1 y 2, pues yo debajo que tengo, lo pueden ver, el grupo Pucará. Esas unidades en colores azules y celestes. El grupo Pucará, al ser una superunidad litoestratigráfica, se divide o se puede subdividir en 3 unidades principales, de la base hacia el tope, de abajo hacia arriba. Yo tengo al Chambará, al Aramachay y al Condorcinga, de abajo hacia arriba, Chambará, Aramachay y Condorcinga. Y eso es exactamente, por ejemplo, lo que yo puedo ver aquí en este sector. ¿Ven este anticlinal? Por ejemplo, aquí dice TS-CH/S. Ese es el Triásico superior Chambará. Bien, es el grupo Pucará, calizas del grupo Pucará, la formación Chambará. Ahí, por ejemplo, tienen esa unidad azul oscura, Triásico superior, igual la formación Chambará. Bien, después acá tienen JI, Jurásico inferior, Aramachay, muy bien. Y más acá arriba, ¿no? Por los colores también se dan cuenta, acá arriba tienen el JIC, que viene a ser la formación Condorcinga. Estas 3 señalizaciones que acabo de hacer, 1, 2 y 3, son las unidades litoestratigráficas correspondientes al grupo Pucará, del Triásico superior, Jurásico inferior. Bien, entonces nosotros ya sabemos las posiciones estratigráficas, que está abajo y que está arriba, ¿no? Ya es más sencillo ver ello. Por eso es importante levantar columnas estratigráficas en campo, usar la brújula, mapear, respetar las relaciones de contacto, etcétera, etcétera. Entonces, hay un pequeño detalle, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a proyectar esto, ¿no? Esta unidad de aquí, ¿qué vendría a ser? Esta de acá, que estoy señalando aquí. ¿Qué unidad vendría a ser? Según la simbología, TSC o CH, Chambará,
Ahí, por ejemplo, estos espacios de acá, ¿qué vienen a ser? Esto y esto, ¿qué viene a ser? Lo pueden ver con el mapa, se darán cuenta, esos pequeños pedazos o trozos de sección que viene a ser el Aramachay, muy bien, Jurásico inferior A, Jurásico inferior A, genial, bien, y arriba, aquí, tengo el Jurásico inferior Condorcinga. Obviamente, como tengo un anticlinal de por medio, se darán cuenta que aquí también tengo al otro lado, ¿no? Condorcinga. ¿Qué es lo que se cumple? Recordarán, ¿no? Recordarán geomorfología, geología estructural, estratigrafía básica. Las unidades más antiguas, más viejas, más basales en un anticlinal, ¿dónde se ubican? ¿En el núcleo o en los flancos? En los núcleos, ¿no? Fíjense que acá el núcleo oscuro del Chambará, que viene a ser la unidad estratigráfica del grupo Cumanacará más antigua, está justamente en el centro. En el medio está allí. Y hacia los flancos está el Condorcinga, que viene a ser la parte más superior, la parte más joven, ¿no? Más reciente, estratigráficamente hablando. ¿Bien? Entonces, más o menos, si acá nos hacemos una idea, general también a trazos predefinidos, nada definitivo aún, nosotros deberíamos tener una cosa así, ¿no? Bien, no es algo final todavía. Debemos tener un anticlinal, ¿no? Bueno, y eso es obvio porque tengo un anticlinal aquí y tengo un sinclinal al otro lado. De alguna otra manera tendría que justificarlo, ¿no? Pero ahora voy a ver los datos que yo tengo de campo allí para justamente afinar más o menos esa estructura que yo estoy viendo. Lo importante es que, si ustedes se dan cuenta, ese Jurásico inferior Condorcinga es el mismo que sale hacia este lado suroeste, es decir, que se encuentra prácticamente aquí. Es el mismo, fíjense. Entonces sí se justifica, ¿no? Va viento en popa esto, pero falta arreglar algunos detalles ahí. Y todo ello tiene una clave que viene a ser los espesores, las potencias verdaderas, o al menos las que yo pueda proyectar aquí. Muy bien, que sí tienden a ser absolutas, independientemente del corte. Bien, porque recuerden que esta sección tiende a ser perpendicular a las estructuras principales de aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bien, voy a quitar estas líneas y como de todos estos estratos ya sabemos que son concordantes principalmente, pues yo voy a tener que al menos saber el espesor del Condorcinga en función de todo lo demás más joven. Pero nuevamente vamos a los datos iniciales, vamos a trazar líneas y vamos a ver la factibilidad. Si ustedes se fijan, ¿qué valores tenemos? Rumbos y buzamientos, ¿qué opinan? ¿Qué ven por aquí? 20 grados, por ahí sale 35 grados, etcétera, etcétera. Fíjense que también esos datos que tenemos desde el núcleo del Chambará hacia el suroeste, la estratigrafía del sinclinal del Cretácico, van a tener que interrelacionarse junto con los datos invertidos de alto ángulo. Por ejemplo, yo voy a trazar esta línea, una línea guía así. Voy a darle un color rojo por ahora. Bien, un color rojo. Le voy a dar otra potencia, bien, para que se note. Esta línea discontinua de color rojo, más o menos yo la voy a ubicar a la altura de ese dato. Si ustedes ven aquí, hay un dato de 25 grados aquí. Entonces, eso yo lo voy a colocar acá. Bien. Si ese dato de 25 grados que está cerca acá de la sección es válido, lo puedo utilizar. ¿Con cuánto se proyectaría en la sección? ¿Con 25 grados? ¿O hasta 22, 22, 23? ¿Bien? O 22, mejor dicho. Entonces, más o menos aquí yo voy a trazar una línea, un estrato guía. Bien, así. Lo voy a hacer poco a poco. Bien, no me voy a desesperar.
y voy a trazar esto unos 22 grados hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Hacia dónde está inclinado? Hacia la izquierda, ¿no? Hacia el sur oeste. Entonces yo voy a inclinar eso unos 22 grados. He rotado, le he dado una inclinación de 22 grados. Es decir, que ahí hay un dato aproximado o un conjunto de estratos que tienen esa inclinación, ¿no? Lo voy a trazar así subparalelo para que lo puedan entender. Ahí hay un conjunto de estratos de esta manera. Voy a quitar la línea roja. Más hacia la derecha, ¿cómo están los datos? Al menos los más próximos, ¿no? Que me puedan ayudar. 25 grados, no sé si 25 grados, pero alejándome del núcleo. Normalmente cuando tienen núcleos plegados, los núcleos tienen mayor estratificación o mayor, mejor dicho, grado de inclinación en la estratificación y lateralmente se van abriendo y los flancos van perdiendo ángulo. Los ángulos de buzamiento se van haciendo menores. Eso, por ejemplo, ¿dónde lo puedo ver? Si ustedes se dan cuenta más abajo, fíjense, dentro del Chambará, por ejemplo, miren aquí, hay un valor de 35 grados. Ya no es 25, ya no es 20, es 35. Y lateralmente yo sigo, no hay dato, no hay dato, no hay dato. Y hay unas zonas por acá donde también tengo un valor de 75 grados. Buscando hacia el otro lado, es medio raro ahí el dato que se me presenta. Ese dato de 75 grados aquí. Bien, eso lo discutimos en unos momentos. Entonces, lo que yo puedo ver es que al menos en el núcleo del Chambará, los datos son un poco más inclinados, 35 grados de buzamiento de manera real, y alejándome se hacen 25 grados y quizás hasta 20 grados como aquí. ¿Eso qué quiere decir? En este sitio, esta línea de acá, ¿qué viene a ser? Voy a quitar esto, ¿sí? Voy a quitar esto para que no se me confunda. Esta línea de acá, ¿qué viene a ser? ¿Qué línea es esta? Estratigráficamente hablando, ¿qué viene a ser? ¿La base de quién? La base del Chambará debe estar debajo de la superficie topográfica. ¿Esa no viene a ser la base del Aramachay? O en todo caso, base del Aramachay o tope del Chambará. Se lo repito por acá. Miren, aquí hay otra línea, ¿no? Por ejemplo, esto de acá es J y A. Este es Aramachay. Y fíjense la estratificación. Lo más viejo está aquí y lo más joven está aquí. Entonces, bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Digamos que acá voy a colocar un valor 4. ¿No? Un valor 4. Bien. Ese valor 4 va a ser el mismo aquí, ¿no? Que viene a ser la base del Aramachay. 4 es la base del Aramachay. 5 viene a ser el tope del Aramachay, que es el mismo que yo tengo del otro lado. Y eso es lo que más o menos yo tengo abajo. La base del Aramachay, junto con el Chambará, por lo que yo tengo entendido, tiene unos 35 grados. Bien, puedo eso extrapolar de un lado a otro el dato, ¿no? Sobre todo porque tengo falta ahí de datos. Bien, pudieron haber sido más. Si no, tomaría uno más cercano, si lo hubiese. Bien, voy a hacer esto y voy a ir viendo cómo queda este asunto. Entonces son 35 grados inclinados, por ejemplo. Bueno, acá es simétrico supuestamente esto, ¿no? Acá tengo una inclinación de 35 grados al noreste. Entonces esto lo voy a inclinar hacia allá. Rotar. Lo voy a proyectar ahí con unos 32 grados. Algo menor. Tengo allí unos 32 grados hacia la derecha. Y eso más o menos sería por acá. Si yo no quiero extrapolar esto mucho, puedo darle esta inclinación aquí y dejarlo simplemente ese dato de superficie aquí, en ese punto, ahí abajo. Bien, con eso creo que no habría ningún problema. Con eso estaría perfecto por ahora. Y el otro lado, en este caso, ya que nos faltan datos, voy a entender de que por el otro lado también el dato va a ser parecido, debido a que me faltan datos ahí, no hay. Voy a rotar los datos. Y más o menos en el plano axial, ¿seguros? ¿Hay un dato ahí? El dato está en el plano axial. Sí, pero este dato de 25 está un poco más alejado.
Yo tengo un dato aquí. Y ya estaba explicando que ese dato yo lo puedo tomar porque está en el mismo corredor. 35 acá, puedo extrapolarlo aquí sin ningún problema. ¿No? Es el mismo corredor. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Voy a poner ese dato. Tengo esto de aquí. Entonces, acá yo puedo decir, bueno, acá tengo estratos quizás que también tengan estas inclinaciones, ¿no? Niveles arbitrarios dentro del Chambará. Entonces, ya pueden más o menos ver cómo va a ir todo esto, ¿no? Si el Chambará y el Aramachay son concordantes, porque lo son parte de la misma superunidad litoestratigráfica, su espesor yo lo puedo calcular directamente aquí por la proximidad y por la inclinación de los datos. Lo mismo puedo hacer del otro lado, ¿no? Lo mismo también puedo hacer del otro lado. Tengo esto y podría tener esto de aquí. Vamos a ver. Así, de esta manera. Bien, ahí tengo de un lado a otro Chambará y también parte de lo que es el Aramachay. Entonces, bueno, no está difícil, pero acá, ¿cuál es el detalle? Si yo vuelvo a quitar esto, muy bien, tengo los 25 grados en el centro, tengo los datos aquí, podré planear muy bien los espesores. Acá lo más difícil, por ejemplo, es darle un espesor al Condorcinga, al Aramachay, para que esto cuadre de manera lo mejor concordante posible con la base o con lo que está debajo del Goyarisquisga, para que sea lo más concordante posible. ¿Cómo podría afinar eso? Vamos a empezar con las interpretaciones rápidas y más o menos vamos viendo. Si yo supongo, por ejemplo, esta línea que yo estoy colocando aquí y la voy a colocar en color, digamos, celeste, esta línea celeste azulada va a ser el número 5. Y el número 5 ya habíamos hablado que viene a ser la base del Condorcinga. ¿No es así? La base del Condorcinga, no. El 5 es la base del Condorcinga y o el tope del Aramachay. Digamos que la interpretación o el dato no va a ser de manera uniforme así. Digamos que esto sea un poco más corto, no lo voy a sobreinterpretar tanto. Y obviamente esto en algún momento va a tener que, abajo va a tener que flexionarse. Y lo más probable es que se tenga que alinear de esta manera. ¿No? Podemos hacer esto. ¿Recuerdan el dato de los 25 grados? Pues ahí está. Entonces, ahí tengo, por ejemplo, la base del Condorcinga. Obviamente, esto de acá es el tope del Condorcinga, mientras que esta es su base, B. Entonces, ¿cómo podríamos acomodar eso? Eso es lo más difícil ahora, aprovechando también lo mío. Si yo, por ejemplo, hago esto y le doy un espesor, bien, obviamente esto estaría muy mal, porque no tendría coherencia, ¿no? Obviamente todo esto, todo este área de celeste que estoy señalando ahora, no podría ser el Condorcinga, ¿no? No podría tener un espesor así, aquí, y después aparecer de esta manera, ¿no? También podría tener la forma de decir, bueno, le puedo bajar el ángulo de buzamiento acá. Hacer esto, digamos. ¿No? Pero igual, de la misma manera, bien, lo voy a ir explicando poco a poco, pero igual no funcionaría, ¿no? Fíjense. El problema, allí concretamente, vendría a ser no tanto esta zona que estoy pintando ahora, no tanto esto, sino esta zona de acá. ¿Dónde necesito subir el valor del buzamiento, Fernando? ¿En 5? ¿A partir de 5? Podría ser. Si yo le aumento, por ejemplo, el valor del buzamiento aquí, digamos, ¿no? Como tú me estás diciendo. Una cosa así quizás, ¿no? Primero es que la unidad se va a hacer bastante gruesa. Y bueno, esto obviamente tiene que entrar en coherencia con los datos estructurales. Si yo coloco esto, por ejemplo, así, el ángulo de buzamiento lo pongo así en picada hacia abajo, ¿qué va a pasar? Voy a suponer que todos los datos también acá, serían así, ¿no? Pero no es lo que tengo, ¿no? Me dice que el dato ahí más o menos son 25 a menos grados.
cercano de 1 podrían aumentar a debusamiento. Puede ser, es una forma. Vamos a intentarlo porque esta última forma tampoco no es muy saludable. Voy a quitar estas líneas de interpretación. Lo que podría hacer sería, por ejemplo, algo así, ¿no? Pero igual voy a tener un espesor acá bastante raro, aquí, donde tengo el cursor del mouse. Esto de acá. Es bastante extraño. Igual, si yo le bajara más a esto, que tendría algo así, tendría que, para justificar el espesor aproximado, tendría que ser una cosa así. Y tendría que irme en contra de lo que me dicen los datos inclinados hacia la izquierda.